Muy bien, estamos otra vez en su programa El Museo de la Bandera y la Cultura, con el ingeniero Julio César López Uriza, autor del libro Iguala, personajes y textos de su historia. 22. Y entonces, a través de lo que él escribió en su libro, ha redactado también unas efemérides para poder hacer un viaje rápido sobre la historia y los personajes de Iguala en este programa. Y entonces estábamos revisando el caso de un personaje. Bueno, terminamos con algunos comentarios de un hecho que hoy estamos a 5. No, estamos a 4. 4. Mañana 5 se cumplen, ¿cuántos años? De 1898 a la fecha. Caray. Son 113 años. 117 años. 117, sí. 117 años de que se inauguró en Iguala por don Porfirio Díaz el ferrocarril. Sí. ¿Verdad? Y de ahí abordamos el tema de la calzada del ferrocarril, sí. Que sería bueno, vamos a afinar una propuesta para hacer esa calzada por su importancia histórica, sí. Hacerla una de las más bonitas de Iguala. Y puede ser en un estilo tradicional, en un estilo antiguo, un estilo de época. Pues en el estilo de 1898. Por ejemplo. Siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces, te digo, vamos a hacer una propuesta al presidente municipal, a los funcionarios del ayuntamiento, a ver si se convencen, ¿verdad? No creo que se gaste demasiado o mucho más de lo que se pueda gastar por un arreglo normal, actual, sí. De alguna avenida, y eso son 400 metros, y es algo que beneficia a mucha gente, decía yo, no nada más a los que vivan por ese rumbo. Bueno, pues le voy a decir algo, yo creo que los arreglos que le hicieron a esa calzada, esa avenida, en realidad no correspondieron a lo que sería una restauración, incluso debió haber intervenido el INA. Sí. El INA, porque fue un acceso del siglo XIX y tenía que haberse arreglado de acuerdo justamente con los adornos que tenía originalmente. Yo recuerdo que tenía en ladrillo unas entradas a los lados. Sí. Sí, el puente. Sí. Y esos los tumbaron en cada acera y de cada extremo del puente. Había como unas estancias ahí. Sí. Y esas las tumbaron. Y le agregaron también un pasamanos que no corresponde a la época. Es un pasamanos moderno. Y ahorita, por ejemplo, le hace falta una columna de las que sostienen los tubos del barandal. Está rota, está casi inexistente. Sí, entonces, pues sí, lo arreglaron, yo creo que con muy buena voluntad, pero no con todo el tino histórico y arquitectónico que debiera. Sería muy muy bueno que se hiciera algo, y te digo, y a la entrada o a las entradas, decir, bueno, esta es la histórica y centenaria, decía yo, que puede ser en las playas, calzada del ferrocarril. Por ella circularon, ¿verdad?, Porfirio Díaz en estas fechas, Álvaro Obregón en estas, San David Uribe en estas, Modesta Ayala en estas, Francisco y Madero, los Figueroa. Cuando vino don Álvaro Obregón con la investidura presidencial, también por ahí pasó José Vasconcelos, el maestro de América. ¿Verdad? Porque él era el secretario de Educación, el primer secretario de Educación y del gabinete de don Álvaro Obregón. Doña Elena Garro. Todos los que, era casi obligado en aquellos años llegar a Iguala. Bueno, me refiero a los que venían de la capital o del norte. O de Cuernavaca, que llegaba por el tren, tenía que pasar tenía que llegar en ferrocarril. En esa avenida. Y cruzar ese puente y esa avenida, ¿verdad? Entonces, además, históricamente, por muchísimos años, fue el paso obligado para cualquiera que quería pasar al otro lado del río. Sí. No había otro. Recordemos que ya fue hasta en los años 60 que se hizo el famoso puente de Zaragoza. Sí. Eso ya es de años muy recientes, ya nos tocó a nosotros verlo, inaugurar o estrenarlo, ¿verdad?
Sí, porque durante muchos años, yo me atrevería a decir que de todo el siglo, prácticamente, bueno, todo lo que, más de la mitad del siglo XX, ese Sí, puente estuvo sirviendo como el único puente por el cual se podía cruzar el era para río todo el que viniera del lado poniente Poniente. de la ciudad de Iguala. Sí, para ir a ¿Verdad? Telolapan forzosamente había que pasar por Así ese es, puente. Y totalmente. vinieron de Telolapan también para pasar a México. Sí, ya Sí, por vehículo, vaya, porque por ejemplo los que iban a Cocula y todos los pueblos intermedios, bueno, pues lo hacían en bestias y esos sí, salían por donde quería, por la famosa tranca de Cocula, ahí por la calle Pineda actual, sí, ¿verdad? Ahora pasamos brevemente el 10 de noviembre de 1916, nace en Colima el mayor Severo Tobar García. Es sí. una persona que llegó a Iguala como militar y aquí se estableció, aquí creció su familia, ¿verdad? Y hasta uno de sus hijos en tiempos recientes llegó a ser presidente municipal. Raúl Tobar Tavera. Raúl Tobar Tavera. Sí, el doctor Raúl Tobar Tavera. El 12 de noviembre, Día del Cartero, me llegó un sobre que dice Día del Cartero, Sí. pero de 1959 nace en Iguala el médico Antonio Salvador Jaime Herrera, Sí, expresidente que también llegó a ser municipal, presidente, sí, de igual. ¿verdad? Y nieto de un igualteco muy célebre, que todavía no se le han hecho los reconocimientos que merece Ajá, por ser el primer gran benefactor de la Cruz Roja en Iguala, sí, don Salvador Herrera Sotelo. sí. Hay una calle con su nombre. Hay una calle con su nombre en el centro, curiosamente es una calle de una sola cuadra, Sí, y lo que se dice es que se le puso su nombre porque él donó el terreno para la calle, porque decían que era una manzana muy, muy grande, sí, y pues para muchos propósitos prácticos era necesario hacerlas más chicas. Manzana dice, bueno, yo doy un pedazo de terreno y aquí se hace una calle, que unió con un callejón que ahora se llama, creo que José Andrés Ocampo, sí, así Ocampo es. Sevilla. Sí, Yo escucho por ahí algunos comerciales de algún negocio que se anuncia ahí de esa calle y dicen José Antonio, sí. es José Andrés Es José Andrés, Ocampo sí. Sevilla, ¿verdad? Ese callejón por muchos años se denominó oficialmente Callejón de la Paz, Ajá, allá en mi infancia, ¿verdad? Que ya hace rato. Entonces vamos a pasar al 14 de noviembre de 1948. Nace en Chilpancingo un importante habitante de Iguala, el ingeniero agrónomo Armando Peralta Martínez. ajá, sí, sí. Era Armando Peralta, aunque nació en Chilpancingo, pero a él ya le correspondió estudiar agronomía en Iguala, Sí, porque la ESA se trasladó de Chilpancingo a Iguala, y el que quería estudiar agronomía, dentro de Guerrero, la única alternativa que tenía en aquel entonces era la ESA y aquí en Iguala. esa era la Escuela Superior de Agricultura, sí. dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Porque parece que hablamos de la ESA. De la No. ESA. Así es. El ingeniero Peralta, a juicio de muchos, no nada más a mi juicio personal, es un ingeniero agrónomo muy preparado, que ha hecho mucho por el avance de la agricultura y de la ganadería en Guerrero y fuera de Guerrero. Sí, él es un Él es especialista un mejorador. En genética, sobre todo sí, de pastos. Ha obtenido variedades de pastos que se adaptan a condiciones difíciles y que han resuelto el problema de alimentación en algunas zonas ganaderas. Sí, él incluso tiene un impacto internacional, también ha dado conferencias en Brasil y en muchos lugares. Sí, él tiene acerca socios, de sus investigaciones genéticas. Con empresas relacionadas con la producción de semilla.
Sí. ¿verdad? Semilla muy especial y sí, efectivamente, él viaja con cierta frecuencia, sobre todo a Brasil, pero Sí. tiene socios en Europa inclusive. Y él se casó con una igualteca, Se sus casó con hijos una han nacido en igualteca, Iguala. él hizo su vida aquí. Es más fácil que me vaya yo de Iguala que él, ya está. Él tiene muchas raíces Sí, aquí en sí. Iguala y nació el 14 de noviembre del 48. Hay un saludo también para él. Sí, vamos a ver, un saludo desde luego para Armando. El 15 de noviembre de 1911 nació en Abasolo, Guanajuato, el médico Leopoldo Vaca Orozco. Ajá. Es un médico que por azares de la vida llegó a Iguala, aquí enviudó, Sí. aquí se volvió a casar ya con una igualteca. Le ha de haber dado la igualteca agua de tamarindo, seguramente. Ajá. Y aquí se estableció, después de que se jubiló del sector salud, ejerció su profesión y fue una persona muy conocida, muy conocida. Yo veo la reacción de mucha gente que ha visto el libro y lo recuerdan con afecto porque era un buen hombre, era un buen médico, era una persona muy atenta, muy considerada y muy atinada, ¿verdad? Con el doctor Vaca. Eran aquellos tiempos donde los médicos en Iguala eran contados. Ajá. Cualquiera sabía los nombres de memoria de todos los médicos de Iguala.